Buenas tardes, soy el doctor Miquel Estelric, trabajo como médico de familia en el Centro de Salud de Puerto Cristo, en la isla de Mallorca, y en el siguiente vídeo vamos a hacer una exploración ecográfica básica de la cavidad abdominal. Para ello colocamos al paciente en decúbito supino, ya veréis que a lo mejor tendremos que moverlo para ver bien alguna estructura, como por ejemplo los riñones o para desplazar el aire hacia, pero en general decúbito supino. Sonda Convex de baja frecuencia por su alta penetrabilidad. Y bueno, el gel, por supuesto, vamos a poner gel, no hace falta mucho gel si lo esparcimos bien. Y también un protocolo, más o menos un protocolo seguir, yo recomiendo seguir siempre un orden. Sabéis que el abdomen es una cavidad grande, compleja, con muchas estructuras. Y para no dejarnos ninguno, conviene seguir un orden. Bueno, empezamos un estudio ecográfico básico abdominal con la sonda en un corte transversal a nivel de epigastrio. Y la imagen que tenemos que ver es la que tenemos en pantalla. El lóbulo hepático izquierdo, con su vértice, con su punta en forma de triángulo, el triángulo agudo, en la parte superior de la pantalla. Y justo posterior aparece esta estructura de la misma ecogenicidad que el hígado, de forma alargada y en forma casi en ángulo recto, que es el páncreas. Siempre en íntima relación con la vena esplénica. Esta vena, esta imagen anecoica en forma de coma, que vemos justo por debajo del páncreas, esto es la vena esplénica, es el confluente esplenoportal, que nos orienta para identificar, mejor dicho, el páncreas. La mayoría de maniobras que hacemos del epigastrio con la sonda son para identificar el páncreas, que es donde una válvula que a veces cuesta por la presencia de gas, cuesta identificar, porque está en contacto directo con el marco duodenal, con el colon transverso, puede haber mucho artefacto que nos impide ver. En este caso se ve bastante bien. Justo posterior, esta imagen redonda anecoica con un halo hiperecoico que la rodea es la arteria mesentérica superior, que vemos que está justo delante de la arteria aorta. Y detrás de la arteria superior está, por supuesto, la aorta. Detrás de la aorta, esta imagen hiperecoica enarcada con gran sombra posterior es la vértebra. Debe ser la vértebra L2, L3 más o menos por ahí. Y hacemos un estudio lento, no hace falta mover mucho la sonda, intentando identificar estructuras lentamente. Fijaros que con la respiración del paciente ya se mueven. Si mueven la sonda veis que sube y baja, esto es la respiración del paciente. Otra rama importante de la aorta abdominal es el tronco celíaco. Aquí también se ve muy bien, va apareciendo y desapareciendo con la respiración. Es esta estructura en forma de gaviota, se llama el signo de la gaviota. Se ve perfecto. Repetimos, corte transversal a nivel de epigastrio. Y estudiamos hasta que tenemos todo bien visto. Observemos la cola del páncreas, también parte derecha de la pantalla, que se dirige hacia caudal, hacia el ángulo recto, cabeza, cuerpo y cola. Entre el cuerpo y la cola hace esta especie de ángulo. Y a la izquierda de la arteria aorta, esta estructura grande, anecoica, pulsátil, redonda, es la vena cava, que se dirige hacia la aurícula derecha. Otra costumbre que hay que tener siempre es, con lo fácil que es y lo importante que es el diagnóstico, es descartar
estudiar la aorta hasta la bifurcación. Y así, en un momento, descartamos la presencia de un aneurisma. En este caso hay bastante gas que nos impide ver bien, pero parece que el diámetro de la aorta, incluso se ve alguna arteria renal que sale hacia el riñón. Y otros cortes que tenemos también en el centro del abdomen es los dos cortes longitudinales, para estudiar sobre todo los grandes vasos. Esta imagen anecoica tubular alargada que va de arriba abajo, que es mucho más posterior en superior que en inferior, es la arteria aorta, incluso se ven sus ramas. Es la arteria aorta pegada a la pared, a la columna vertebral. Esta es la cava, girando solamente unos grados. La vena cava que se comunica con la aurícula derecha. Pulsa, late como una vena, se comprime, se colapsa. En inspiración se colapsa, en inspiración se ensancha. Y vemos que tiene un diámetro aparentemente normal. Y continuamos ahora con el estudio de la parte derecha del hígado, para estudiar todo el parénquima hepático. Fijaros lentamente, todas estas estructuras que ven son vasos. Los vasos que tienen esa halo hiperecoico son arterias o vía biliar o vía portal, y los que son completamente anecoicos sin halo suelen ser las venas. Otra cosa que hay que estudiar también son las venas suprahepáticas, que como sabéis son tres: izquierda, media y derecha. Muchas veces hay que pedir al paciente que haga una inspiración profunda para que las estructuras bajen y podamos sortear la arcada costal. Muy bien, así. El paciente está aguantando la inspiración hasta que pueda, por supuesto. Y vamos estudiando aquí todas las estructuras. Estamos viendo ahora las tres venas suprahepáticas. No la vemos las tres en el mismo plano, pero moviendo un poco la sonda, estas son las tres venas suprahepáticas. Esta es la izquierda, ahora aparece la media, y un poco más inferior, la derecha. Fijaros que se ven hasta las cámaras cardíacas, estamos viendo el corazón, con la entrada de la vena cava inferior en la aurícula derecha. Pedimos al paciente si nos puede hacer otra inspiración profunda y aguantar el aire. Muy bien. Para hacer un barrido del lóbulo hepático derecho en todo su recorrido, para que no quede ninguna zona sin explorar. Perfecto. Aquí vemos las venas, las tres venas suprahepáticas en transversal, ¿ves? Que se van acercando, ¿ves? Se acercan a la cava, solamente inclinando la sonda. Se alejan,
el movimiento de la sonda en abanico, y ahí desemboca dentro de la vena cava inferior. Vale. Otra estructura que hay que estudiar siempre es la vesícula biliar. Y ahí aparece. Es un paciente que no está en ayunas, por eso aparece, si os fijáis, con la membrana engrosada, con la pared engrosada y muy encogida. ¿Por qué? Porque después de comer expulsa todo el contenido biliar hacia el estómago, hacia el duodeno, por eso se ve tan pequeñita. No se puede valorar una vesícula si no está en 6 horas de ayuno, porque puede dar errores. Una colecistitis también da esta imagen de un engrosamiento de pared. Este sería una vesícula biliar normal de un paciente con el ayuno correcto. Es otro paciente, evidentemente. Vemos que tiene un pequeño pliegue en el fondo, una variante de la normalidad, pero es una vesícula biliar normal, llena, anecoica, con la pared fina y con una estructura completamente normal. Continuamos con el hipocondrio derecho, pero ahora un poco más caudal, y tiene que aparecer esta estructura en herradura que es del riñón derecho. Ahora lo vemos en transversal, con sus pirámides, su hilio, su estructura córtico-medular, y con el seno vemos que tiene estructura completamente normal. La relación entre el parénquima y la pelvis es la correcta. La ecogenicidad vemos que es muy similar a la del hígado, como debe ser. Y tenemos que hacer un barrido longitudinal, lento, un escáner de arriba abajo, y uno transversal, para que no se nos quede ninguna zona del órgano sin estudiar. Este sería un corte longitudinal de toda la glándula, el riñón, perdón. Y por supuesto lo podemos medir cuando tenemos un corte que nos guste. Longitudinal, si lo queremos medir, por supuesto lo podemos medir. En su eje longitudinal. Para ello congelamos, ponemos la postura más adecuada, le damos al caliper, distancia, polo superior, al polo inferior. Tenemos un riñón de 99 milímetros, normal. Descongelamos y seguimos. Vale. Pasamos a la parte del abdomen izquierdo, donde vamos a ver el riñón y el bazo, sobre todo. Sabemos que el riñón izquierdo es más superior y un poco más posterior que el derecho. Cuesta un poquito más de localizar. Hay que decir al paciente que coja aire y que aguante. Lo aguante al máximo para que bajen las estructuras. Ahora nos aparece el bazo, justo a la parte más superior de la pantalla, con una sombra de costilla. Y vemos justo debajo el riñón, también con una costilla encima, que nos provoca una sombra, pero más o menos se puede estudiar bastante bien y vemos que no tiene
ningún problema destacable. Lo mismo que con el derecho, hay que hacer un barrido longitudinal como el que hacemos ahora. Y giramos la sonda. Esto es un poco más difícil, pero se hace, se ve. Y cogemos el riñón en corte transversal, de arriba a abajo. Estamos en el mínimo del polo medio, hasta que desaparece arriba. Y vamos bajando. En su eje corto hasta que desaparece. Vale. Bien, y para finalizar, pasaremos al estudio de la vejiga urinaria. El corte transversal de la vejiga, hacemos el barrido, como decimos, lentamente desplazando la sonda, sin desplazar la sonda, solamente inclinando el mango hacia arriba y la sonda apuntando hacia abajo. Empezamos a ver el jet. Una vejiga bien llena, como debe ser. Fijaros el jet uretral. Y continuamos hacia abajo, tiene que aparecer, fijaros el gran refuerzo posterior, en la parte inferior de la vejiga, debido a la gran cantidad de líquido que hay dentro de ella. Aparece una glándula redondeada, un órgano redondeado, la estructura que es la próstata. Un barrido. Y lo mismo en longitudinal, en este caso de derecha a izquierda e izquierda a derecha. Completo. Para que no quede ninguna zona. Lentamente. Toda la vejiga. Bueno, y con esto nos queda estudiado todo de forma básica los órganos y estructuras de la cavidad abdominal. Bueno, ya está aquí, damos como finalizado lo que es el protocolo del estudio ecográfico de la cavidad abdominal. Yo lo que recomiendo es estudiar bien la anatomía, no se puede hacer ecografía sin anatomía. Hay muchas estructuras, pero no desesperarse. Intentar identificar las estructuras una por una, movimiento muy lento de la sonda y no desesperarse. El ecógrafo, la sonda lo ve todo. No te dice lo que es, pero lo ve todo. Por tanto, todo se puede identificar. Damos por finalizada la sesión. Espero que os haya gustado y espero veros pronto. Venga, un saludo y hasta pronto.